Hola, mi nombre es Caroline y el día de hoy junto a mi compañera vamos a hablar sobre los paradigmas, un concepto introducido por Thomas Kuhn. Entonces, a continuación daré un breve concepto sobre los paradigmas en Thomas Kuhn y los paradigmas en la vida cotidiana y procederemos a una entrevista. Los paradigmas, según Thomas Kuhn, son modelos o patrones que definen cómo se entiende y se practica una disciplina científica. Proporcionan un marco teórico y metodológico compartido por una comunidad de científicos y profesionales. Los paradigmas influyen en la percepción y guían la investigación, pero pueden cambiar cuando se acumulan evidencias que contradicen las teorías y métodos existentes. Estos cambios significativos en los paradigmas se conocen como revoluciones científicas y pueden llevar a nuevos paradigmas y a una redefinición en la disciplina científica. Por otro lado, los paradigmas en la vida cotidiana son creencias y suposiciones que tenemos sobre el mundo y cómo funciona. Estos paradigmas influyen en cómo percibimos y entendemos las situaciones y eventos de la vida. Algunos ejemplos de paradigmas en la vida cotidiana incluyen creencias sobre el éxito, las relaciones y la salud. Sin embargo, al igual que en la ciencia, los paradigmas en la vida cotidiana pueden cambiar cuando se acumulan experiencias y evidencias que contradicen nuestras creencias y suposiciones. Ser consciente de los paradigmas puede ser beneficioso, ya que permite reevaluar y ajustar nuestras creencias y suposiciones para tener una comprensión más precisa del mundo y abordar la vida de manera más efectiva. A continuación vamos a entrevistar a estudiantes, administrativos y docentes para preguntarles qué opinan sobre los paradigmas y cómo influyen estos en sus vidas. Hola, mi nombre es Dana Guerrero y los paradigmas que influyen en mi vida y para mí qué son los paradigmas son los siguientes. A veces no me doy cuenta, pero los paradigmas que tengo, esas ideas que he aprendido desde niña, lo que me enseñaron en casa, en la escuela o por lo que he vivido, influyen en casi todo lo que hago. Son como una voz interna que me dice cómo debo pensar, cómo debo actuar, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está bien para mí o qué no está bien para mí. Y aunque muchos de esos pensamientos me han ayudado a salir adelante, también he descubierto que algunos me limitan sin que me dé cuenta. Uno de los paradigmas que más me mueve es el del esfuerzo. Crecí creyendo que si me esfuerzo lo suficiente, si soy disciplinada y constante, puedo lograr lo que yo me proponga. Y la verdad, ese pensamiento me ha dado mucha fuerza, me ha ayudado a ser responsable, a no rendirme fácilmente, a tomarme en serio mis sueños, pero también reconozco que a veces esa misma idea me pone una presión enorme. Me cuesta parar, me cuesta pedir ayuda, como si hacerlo fuera como a rendirme y no debería de ser así. Estoy en un momento en el que quiero entender mejor porque pienso como pienso, qué ideas me están ayudando y cuáles quizás ya no tienen sentido para la persona que soy. Quiero como que aprender a soltar lo que ya no me sirve y quedarme con lo que me impulsa de verdad. Esos son los paradigmas que yo tengo y pues ya. Y sobre mi vida. Hola, hoy nos encontramos aquí con Diego Linares. y vamos a hacerle algunas preguntas sobre los paradigmas. Bueno, primero, ¿qué paradigma crees que influye más en tu manera de ver el mundo y por qué? Bueno, el paradigma que podemos considerar que impera realmente en la sociedad actual, en el mundo que vivimos, es el paradigma del dinero. El conjunto de ideas que se envuelven dentro de la monetización y como esa tendencia que existe de la sociedad de querer monetizar todo, pues es lo que ha conducido a que todo se vuelva un sector económico en donde todo se encuentra asociado al dinero. Entonces, ahora tener mascota es una línea de negocio, tener bebés es una línea de negocio, el cuidado del planeta es una línea de negocio, todo lo vuelve en una línea de negocio, todo lo vuelve en monetización. Y ahora en esta época de digitalización, entonces también trasladar eso a escenarios digitales, a escenarios virtuales, pues también lo vuelve que, pues, si eres popular en redes sociales, entonces vas a tener un videolog, o vas a tener unos TikToks, o vas a tener unos Reels, o vas a tener, bueno, cualquier tipo de herramienta en redes sociales que eventualmente te va a servir también para monetizar ese servicio que tú presentas desde el entretenimiento, contenido, lo que sea, que eventualmente pues va únicamente a seguir alimentando pues como esa dinámica consumista que tenemos, en donde pues el paradigma que tenemos de la sociedad es que pues todo gira en torno al dinero. Entonces
pues ese sí es un verdadero, no es que yo lo vea auténticamente, digamos, de mi vida como tal, y no es que lo tenga como el que rige mi comportamiento, ni mi forma de vivir, ni nada, pero sí vemos que pues es una situación que ocurre con mucha frecuencia y que pues, es lo que rige actualmente, digamos, la sociedad actual. Okay. Siguiente pregunta. ¿Has experimentado situaciones donde un cambio de paradigma haya alterado significativamente tu percepción de algo? Sí, claro. Por ejemplo, pues yo soy abogado, entonces pues es para nosotros muy difícil dejar de ver que, digamos, antes los derechos que tenemos como personas se tenían que someter a las disposiciones de la ley. Los derechos se ajustaban a las leyes que existían, esencialmente pues a los derechos constitucionales y a las disposiciones en materia constitucional. Ahora es al revés. Ahora tenemos un sistema legal que depende realmente de la existencia del respeto a esos derechos que ya se encuentran consagrados a las personas. Nosotros tenemos como un compendio de derechos que se encuentran consagrados en la Constitución, pero solamente son algunos. La jurisprudencia ha ido como perfilando otros y ha ido dándole nacimiento a otros derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas. Entonces, eso uno no lo encuentra en la Constitución, pero pues, son derechos que ahora existen a partir precisamente de ese desarrollo legal y ese desarrollo del pensamiento jurídico que se ha ido produciendo en la sociedad actual. Entonces, en la sociedad jurídica actual. Entonces, pues, ahí hay un cambio de paradigma. Antes los derechos dependían de la ley, ahora es al revés. Ahora la ley, la existencia de la ley siendo considerada depende del respeto a esos derechos. Entonces, pues, hay un cambio de paradigma bien relevante pues, en la manera en cómo se interpreta como esa teoría jurídica sobre los derechos de las personas. Sobre todo es un componente pues, fundamental. Bien. ¿Consideras que es fácil o difícil cambiar de paradigma y qué factores tienen que influir? Es difícil pero necesario. La sociedad no puede ser estática, tiene que encontrarse como en permanente movimiento y la forma de pensar de las personas no se puede quedar congelada tampoco en el tiempo. Pues hemos visto, digamos, la historia nos ha dado como una serie de revoluciones de derechos fundamentales, derechos industriales, económicos, sociales y culturales, la globalización que nos ha traído todo ese movimiento de derechos medioambientales, que nos ha ido como uniendo precisamente ese paradigma, ese conjunto de ideas, ese pensamiento general sobre la manera en cómo nosotros tenemos que interpretar el derecho. Antes para nosotros era únicamente, y los filósofos, politólogos pues de antes, digamos, del siglo XVI para acá, hablaban esencialmente de la vida, la libertad y la propiedad. Ahora tenemos pues, un catálogo de derechos supremamente amplio que no solamente contempla los fundamentales, sino también económicos, sociales y culturales y unos colectivos y el medio ambiente. Incluso hay una gama de intereses que no son propiamente derechos, sino que también pues, son una línea de interés jurídico y de relevancia jurídica que pues, nosotros tenemos que comprender también como operadores del derecho y desde una facultad de derecho como la de la Universidad de Ibagué, pues tenemos que mantener pendientes también de esa creación, esa producción de derechos que pues, resultan tan determinantes para nuestra actualidad jurídica. Entonces, pues el pensamiento no se puede simplemente paralizar, no puede quedarse en la mera existencia de que ya tenemos la existencia de esos tres derechos, como mencionábamos antiguamente, sino que pues ahorita hay una gama de derechos supremamente amplia. Entonces pues es indispensable que la sociedad tenga como esa apertura, que no es sencillo, ¿sí? Por ejemplo, pues todavía tenemos unas facciones, todavía tenemos un grupo de personas que de pronto no se encuentra de acuerdo con ese derecho fundamental, la existencia y ese respeto a ese derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de la mujer con las condiciones que estableció la Corte Constitucional. Y hay unos movimientos sociales y religiosos que hablan precisamente sobre pues, que es algo que no debe existir, pero la sociedad no se puede quedar en eso, la sociedad no se puede quedar simplemente en que no, tenemos que decir que esto, como antes en el Código Penal del 80 esto era un delito, o en el Código Penal del 2000 que se conservaba como delito, y luego pues vinieron estas tres situaciones específicas que la Corte perfiló para poder pues, tener acceso a
figura del embarazo interrumpido y pues ahorita este desarrollo en donde digamos que entre comillas legalizó por completo y digamos que despenalizó la actividad. Entonces pues es necesario, no es sencillo, pero pues es completamente indispensable que toda la sociedad, todas las personas y sobre todo desde el componente académico y profesional pues estamos muy abiertos a tener que cambiar esa forma de pensar y ese conjunto de ideas que conforman un paradigma sobre una cosa o sobre otra. Por ejemplo, por poner pues, como otra situación, nosotros antes hablábamos de que los propietarios de las mascotas tenían que responder por los hechos que estos tuvieran. Por ejemplo, si le causaban una herida a un niño, pues en ese caso debía pues, responder patrimonialmente por esos perjuicios que hubiera causado. Ahora, pues, ¿qué ocurre? No tenemos que las mascotas sean consideradas propiamente como bienes, como propiedades, sino que ya se vuelven como miembros auténticamente de la familia. Entonces, hay otro cambio de paradigma. Hay un cambio de paradigma en donde las cosas, porque para Andrés Bello en el Código Civil antes eran las cosas, los bienes, las propiedades, ahora se vuelven casi que miembros de nuestra propia familia y pues para nadie es un secreto, digamos, perder una mascota que ha convivido con la familia durante tantos años, pues produce un dolor tan grande que incluso eso se trasciende a, por ejemplo, derechos laborales, en donde se le pide a la gente o a las empresas que tengan como esa condolencia de que si la persona ha perdido a su mascota, es como que le permitan a esa persona pues, poder pasar por su luto y como tener como ese tipo como de tránsito del dolor que le puede causar como si estuviera perdiendo a una persona de su familia. Entonces, pues eso hace parte también de esos cambios de paradigma tan relevantes que ha tenido la sociedad y que pues nosotros desde nuestro componente académico, de formación de profesionales jurídicos, pues tiene pues una relevancia bastante importante. Listo. Y por último, ¿qué anomalías o contradicciones observas en tu paradigma actual? Bueno, retomando de pronto lo que hablábamos en la primera pregunta, pues ahorita vemos que todo está muy condicionado hacia lo que produce dinero. Entonces, si no está asociado al dinero, es algo que pues, realmente de pronto pierde valor. Entonces, de alguna manera, eso tal vez deshumaniza un poco a las personas, porque todo está asociado a que todo tiene que ser plata, todo tiene que ser lujo, todo tiene que ser viajes, todo tiene que ser paseo, conciertos, restaurantes caros, y no se trata como, pues, con tanta relevancia de eso, porque pues, hay que revisar también mucho el componente interno, el componente emocional, el componente de cómo las personas, digamos, como que administran también sus emociones. Ahora hablamos de una inteligencia emocional, que pues, digamos que así como nos hablan de una disciplina financiera, que tenemos que ser muy juiciosos con el manejo de nuestras finanzas, también nos hablan de la necesidad de tener una inteligencia emocional. Pero vemos que en la sociedad es más importante ahorita tener más como esa disciplina financiera, producir, que tus ahorros no se queden estáticos, sino que tengas siempre una producción, que no los dejes durmiendo, que no los dejes en el banco, que siempre tengas una actividad en ese sentido. Entonces, pues ahora es muy relevante justamente que pues cambiemos un poco esa forma de pensar, de monetizarlo todo y de pronto pensar más, de una manera más introspectiva, que se trate de algo en donde pues pensemos un poco más en las emociones, pensemos un poco más en los sentimientos y como una rehumanización de pronto de la persona, que pues es algo que por tener el signo pesos en los ojos tan marcado, pues lo hemos ido perdiendo de alguna manera. Bueno, doctor, muchas gracias. Sí. Mi nombre es Dana y estamos con Nicolás. Te voy a hacer unas preguntas. La primera pregunta: ¿qué paradigma crees que influye más en tu manera de ver el mundo y por qué? Creo que los paradigmas son muy importantes en el desarrollo del pensamiento humano y el crítico. Cada persona desarrolla un paradigma y es con base a ese que empieza a percibir el mundo de una manera. Las creencias que tienen las personas afectan cómo ven el mundo. No es lo mismo el paradigma de un ateo que el paradigma de un religioso. Tiene la forma de ver el mundo totalmente distinta. Yo soy fiel creyente de que no hay nada absoluto en ese mundo y que todo es relativo y todo cambia según los puntos de vista. Una misma situación puede cambiar con base a quién está contando esa versión de la historia. Y creo que los paradigmas son importantes para ese punto de vista y esa es la. Segunda pregunta: ¿a
¿Has experimentado situaciones donde un cambio de paradigma haya alterado significativamente tu percepción de algo? Claro, totalmente. A veces los paradigmas, como te respondí a la pregunta anterior, influyen demasiado en el punto de vista, y el punto de vista desarrolla la vida que tenemos. Como nosotros percibimos nuestra vida, así mismo nos vamos a comportar. Nuestros hábitos influyen demasiado en el estilo de vida que llevamos. Mejor dicho, los hábitos desarrollan el estilo de vida, y ese estilo de vida genera ese tipo de cambios. Cuando he vivido situaciones personales que han hecho que cambie mi paradigma, he sentido la vida que cambia, y a veces no se siente uno a gusto, pero a medida que va avanzando el cambio vamos sintiendo que puede ser bueno. Tercera pregunta. ¿Consideras que es fácil o difícil cambiar de paradigma? ¿Qué factores influyen? Yo creo que no es tan fácil como lo hacen ver en redes sociales. En redes sociales lo hacen ver demasiado fácil, pero creo que para que cambies tu paradigma te tienen que pasar ciertas circunstancias en tu vida que te hagan pensar en cambiar de cómo estás percibiendo el mundo. Creo que es importante que te pasen cierto tipo de cosas para que te des cuenta que necesitas un cambio. Por más de que te digan, tienes que cambiar, tienes que dejar tu trabajo, tienes que cambiar de carrera, tienes que cambiar de pareja, de amigos, nada de eso va a pasar si no te das cuenta por ti mismo. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Nada va a cambiar si tú no mismo lo percibes. Y esos cambios vienen derivados de las situaciones que ocurren en la vida. Y eso, sencillas palabras. Por última pregunta, ¿qué anomalías o contradicciones observas en tu paradigma actual? Una pregunta buena, es buena. Pero creo que mi paradigma hoy en día está alineado con lo que quiero y no veo ningún desliz que deba cambiar por ahora. Muchas gracias. Hola, hoy nos encontramos con Douglas. y le vamos a hacer unas preguntas acerca de los paradigmas. Douglas, ¿qué paradigma crees que influye más en tu manera de ver el mundo y por qué? Yo diría que el que más influye principalmente sería de pronto tipo paradigma político o paradigma económico, es decir, cuáles son como los valores que uno de pronto más defiende y cuáles son los que rigen el modo de vida que tiene uno. Ok. ¿Has experimentado situaciones donde un cambio de paradigma haya alterado significativamente tu percepción de algo? Sí, principalmente yo diría que es uno tiene normalmente un paradigma de que uno puede de pronto llegar como a controlar todas las situaciones de la vida de uno, y realmente muchas de las cosas están al azar, ¿no? Entonces entender eso como que permite que uno tenga como de pronto un tipo de vida más calmada o más llevadera, por decirlo de alguna manera. Ok. ¿Consideras que es fácil o difícil cambiar de paradigma y qué factores influyen? Es difícil hasta que uno toma la decisión, ya después diría yo es más fácil, ya que pues la voluntad de pronto de cambiar o de mejorar lleva a que uno consulte más fuentes, etcétera, y se informe más sobre los cambios que uno quiere realizar en su vida. Y por último, ¿qué anomalías o contradicciones observas en tu paradigma actual? Yo diría que lo resolvería con lo que mencioné antes. Hay veces uno necesita inherentemente creer que uno controla todo, y eso es algo bueno, pero a la vez como que tiene uno que tener la conciencia de que hay cosas que son al azar, o sea, como tener esa coordinación entre todo lo puedo controlar, pero todo está al azar, me parece que es complicado y es una contradicción. Listo, muchas gracias, Douglas. ¿Vale? Hola, mi nombre es Dana y estamos con Alejandro Rodríguez. las duras preguntas. La primera pregunta es, ¿qué paradigma crees que influye más en tu manera de ver el mundo y por qué? Yo creo que, más que todo, como yo me crié en un hogar así muy tradicional, yo creo que el hecho de que las personas les guste una persona del mismo género. Entonces, pues, yo ahorita pues ya tengo más aceptación hasta esto, porque pues en la universidad yo creo que se ve, o sea, yo tengo varios compañeros que son homosexuales, y pues he aprendido a aceptarlos, ya parcho con ellos, y pues yo ya lo llegué a normalizar bastante. La segunda pregunta, ¿has experimentado situaciones donde un cambio de paradigma haya alterado significativamente tu percepción de algo? Sí. Por ejemplo, yo creo que antiguamente, pues a mí me criaron que el hombre y la mujer tienen que ser el uno
y pues que la mujer no podía llegar a ser infiel. Ahorita, hoy en día, pues ya es bastante como que parejo la cosa, o sea, ya no se le recrimina tanto antes como a la mujer cuando era infiel. Ahorita es más normalizado. Tercera pregunta. ¿Consideras que es fácil o difícil cambiar de paradigma? ¿Qué factores influyen? Yo creo que más que todo hoy en día pasamos de un paradigma de desigualdad a algo más igual. O sea, antes, digamos, el hombre era antes premiado cuando era infiel. Ahora, pues, es castigado al igual que la mujer, pero a la mujer ya no se le castiga más severamente como era antes. Okay. Y última pregunta. ¿Qué anomalías o contradicciones observas en tu paradigma actual? Yo creo que, pues, de cierta manera, yo sigo pensando que está mal, sea hombre o sea mujer, que sean infieles. Pero, pues, si un hombre es infiel, así tanto como una mujer, pues ambos deberían ser castigados y no debería ser normalizado. Muchas gracias. Mi nombre es Dana y estamos con Valentina Arevalo. Te voy a hacer 4 preguntas. Okay. La primera, ¿qué paradigma crees que influye más en tu manera de ver el mundo y por qué? Bueno, primeramente pienso que los paradigmas en la realidad, pues algo de ello es que, digamos, dos personas pueden atravesar por la misma situación, pero ellas van a pensar todo diferente, o sea, lo van a manejar de una manera distinta. Segunda pregunta, ¿has experimentado situaciones donde un cambio de paradigma haya alterado significativamente tu percepción de algo? Sí, puede ser un ejemplo en mi vida, es que hace muchos años la mujer sí o sí tenía que estar en casa, debía hacer el oficio y no podía trabajar, no podía hacer nada. Pues ahora un ejemplo es el mío, que yo trabajo, estudio y estoy creando mi hijo sola y he podido perfectamente. Tercera pregunta, ¿consideras que es fácil o difícil cambiar de paradigma? ¿Qué factores influyen? Siento que es un poco difícil porque venimos con herencias. Entonces desde muy pequeños nos han enseñado en crianzas de que las cosas deben de ser así y pues es difícil dejar algo del pasado. Igualmente también influye en qué sentido, digamos, en la sociedad, porque muchas veces la sociedad está en constante cambio y se vuelven modas. Entonces una moda que todos tienen que seguir, entonces si no haces eso, entonces eres como totalmente diferente, entonces creo que influye mucho eso. Y por último, ¿qué anomalías o contradicciones observas en tu paradigma actual? Un ejemplo de ellos es que las personas que trabajan mucho es porque tiene éxito. Y no es así, conozco mucha gente, o pues he visto en redes sociales que hay mucha gente que tiene dinero, pero pues está descansando en su casa, está viajando, trabajan virtual y está muy bien. Y tiene mucho éxito. Gracias. Dale, chao. Mi nombre es Dana y estamos con César Barrera. Te voy a hacer 4 preguntas. La primera, ¿qué paradigma crees que influye más en tu manera de ver el mundo y por qué? ¿Qué paradigma influye más en manera de ver el mundo? Yo creo que el paradigma de la inclusión. El paradigma de la inclusión es que desde mi perspectiva de varias cosas, todos tenemos los mismos derechos y las mismas posibilidades de hacer parte de la sociedad. Creo que la evolución a la que nos ha llevado la misma sociedad nos permite entender que las personas, los seres humanos, somos iguales ante la ley y ante el derecho, y que tenemos las mismas prerrogativas por parte del Estado, y que es deber del mismo garantizar que en igualdad de condiciones y en igualdad de características todos tengamos libertad de acceder a todo de lo que queramos. Segunda pregunta, ¿has experimentado situaciones donde un cambio de paradigma ha alterado significativamente tu percepción de algo? En lo particular no, pero creo que hay otro paradigma que ha crecido con los años, y es el paradigma del feminismo. Y estamos en un momento crucial frente a lo mismo. Acaba de morir el Papa Francisco I, que heredó
trono de la Iglesia Católica debe ser hace algunos años, de una Iglesia Católica que es prevalentemente machista, una Iglesia Católica que no ha evolucionado pese a toda la intención, inclusive de dar inclusión que tuvo el Papa Francisco, de permitir que no hayan condiciones para acceder a la Iglesia Católica. Es una iglesia que se mantiene anacrónica, que es una iglesia que no ha querido evolucionar en la forma de dar fe. Todavía el pastor o la persona que oficia la religión católica, el ministro de la ley de Dios, sigue siendo un hombre y no permite el ingreso. Lo que hay es necesariamente un cambio de paradigma, teniendo en cuenta todo lo que ha luchado el movimiento feminista desde hace unos años para reivindicar a las mujeres en las posibilidades frente a los hombres. Ya no podemos hablar. Es más, creo que toda la Iglesia Católica mantiene un paradigma de hace miles de años, siglos atrás, en el que hay muchas cosas que no han permitido que la Iglesia se evolucione y no ha reconocido el cambio de paradigma en la actualidad. Por eso es una iglesia que está pasando por una crisis grandísima a nivel global. Tercera pregunta, ¿consideras que es fácil o difícil cambiar de paradigma? ¿Qué factores incluyen? Es muy difícil. Es muy difícil. Los paradigmas se basan en suposiciones, en métodos, en teorías, en técnicas, y hay paradigmas que están muy arraigados en la sociedad. El paradigma del creacionismo, el paradigma del evolucionismo son paradigmas que se enfrentan. Pero un paradigma requiere que haya más de un suceso que permita cambiar el paradigma, ¿cierto? Como te decía, el paradigma del machismo, que ha sentado, que es muy sentado en la sociedad en general. Cambiar el paradigma feminista o un paradigma más de inclusión lleva décadas, lleva años de demostrar este nuevo cambio de paradigma. Es difícil encontrar cómo ambientar un nuevo paradigma cuando los paradigmas anteriores están bien adecuados como sea. Creo que el paradigma del machismo y el paradigma de la visión masculinizada de la sociedad, en la que el hombre tiene una figura jerárquica dentro de la unión familiar, es un paradigma que debe cambiar. Es un paradigma en la que el hombre puede hacer de todo y la mujer no. Es un paradigma ligado a ese entorno en el que la mujer puede hacer inclusive muchas más cosas que los hombres. Es un proceso que lleva años, lleva décadas intentando consolidarse y todavía falta mucho. Y décadas, te hablo de 100, quizás un poquito más de años. Hasta hace 60 años las mujeres empezaban a tener un poquito más de voz. El derecho, inclusive, la dote, que era el dinero que pagaba el papá de la novia por el matrimonio. Que la mujer quería personalidad jurídica, una vez se casaba, se ha ido el voto, se ha ido mejorando en esa participación, esa parte, pero todavía falta mucho que no recorrer para suprimir el paradigma machista y pasar un paradigma feminista o de inclusión. Y por último, ¿qué anomalías o contradicciones observas en tu paradigma actual? Hablar de inclusión es difícil, hablar de que todos somos iguales, tenemos las mismas condiciones, porque hay un concepto que es la equidad, que es darle a cada quien lo que le corresponde, incluso fuera. En ese sentido, tenemos que garantizar y reconocer, las diferencias. ¿Cierto? El poder de acceder de un niño es diferente de un adulto. Para eso tenemos que darle al niño más herramientas para que pueda acceder a hacerlo, igual que con una mujer, con cierto tipo de personas. Allí tenemos que marcar la igualdad y la inclusión dentro del reconocimiento de la diferencia para que todo sea más fácil. Es como lo más difícil de lograr. Te lo digo así fácilmente. Una mujer en estado de gestación, un estudiante que me dice, profesor, tengo una dificultad en esta situación, de un examen, yo le digo, vete, tranquila, estás
visión que te genera malestar, algunos temas físicos, médicos. Vete sin pedir ninguna documentación, simplemente el hecho de verla embarazada ya es un. Sin embargo, otras personas van a decir, venga, ¿por qué a ella, si no le trajo un certificado médico, lo reconoce? A veces permitir la igualdad, la inclusión requiere que se hagan ciertos reconocimientos individuales por simples razones, y eso también genera confundir otro grupo social. Es muy difícil ese tipo de paradigmas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carolina Rivera y hoy estamos con María Camila Troncoso. Bueno, María Camila, te voy a hacer unas preguntas acerca de los paradigmas. Primero, ¿qué paradigma crees que influye más en tu manera de ver el mundo y por qué? Yo creo que el de no consumir alcohol cuando se sale de fiesta. Segundo, ¿has experimentado situaciones donde un cambio de paradigma haya alterado significativamente tu percepción de algo? Precisamente en el que te menciono, porque no todas las personas son empáticas con aquellos quienes no consumen alcohol cuando salen a jugar. No tienen la percepción de que si no es por el alcohol, no se divierten. Tercero, ¿consideras que es fácil o difícil cambiar de paradigma y qué factores influyen? Yo creo que dependería de la persona y sobre todo el paradigma, pues algunos están muy arraigados a ciertas costumbres y demás, que para ellos no es tan fácil cambiar su punto de vista o su percepción frente a algo. Y por último, ¿qué anomalías o contradicciones observas en tu paradigma actual? Que la verdad se tiene como cierto estigma a las personas que no consumen alcohol cuando salen a las fiestas, precisamente porque nos tachan de chéveres, de sociales, de muchas cosas que pues realmente no son del todo cierto. Pues las personas quienes no consumen alcohol tienen sus justificaciones y tienen sus razones para no hacerlo, pues para ellos no es importante realmente el consumo de sustancias para precisamente disfrutar del ambiente. Vale, María Camila, muchas gracias. Para finalizar, es claro que los paradigmas moldean nuestra percepción y entendimiento del mundo. Al ser consciente de ellos, podemos cuestionar nuestras creencias, adaptarnos a cambios y tomar decisiones informadas. Descubre el poder de los paradigmas y transforma tu vida. Por último, añadiré un video de YouTube para que quede más claro el concepto de paradigmas. En términos simples, los paradigmas son como formas de entender el mundo, como lentes que nos hacen ver de ciertas maneras la realidad. Este término fue popularizado por el filósofo Thomas Kuhn y su obra La estructura de las revoluciones científicas en el año 1962. En ella, Kuhn introdujo la idea de que la ciencia no avanza de manera lineal, sino a través de revoluciones, que ocurren cuando las anomalías desafían el paradigma científico prevaleciente, llevando a su reemplazo por uno nuevo. Para Kuhn, el paradigma es como una serie de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo específico de tiempo. Es un conjunto de creencias, valores, técnicas, prácticas aceptadas y compartidas por una comunidad científica que brinda la visión del mundo que tienen los científicos en un momento y lugar específico de la historia. Un ejemplo clásico para explicar esto es la transición del modelo geocéntrico al heliocéntrico en la astronomía. Durante la época de Claudio Ptolomeo, el paradigma dominante era el modelo geocéntrico, que proponía que la Tierra estaba en el centro del universo y que todos los demás cuerpos celestes, incluido el Sol, orbitaban alrededor de ella. Este paradigma no solo era una teoría, sino que también dictaba las prácticas, métodos y creencias de la comunidad científica de la época. Sin embargo, a medida que los astrónomos observaban más detenidamente los movimientos de los planetas, comenzaron a notar anomalías que el modelo geocéntrico no podía explicar eficientemente. Entonces,
Nicolás Copérnico propuso un nuevo paradigma, el modelo heliocéntrico, que colocaba al Sol en el centro del sistema solar. Este nuevo paradigma fue resistido inicialmente, pero a medida que más científicos observaban y validaban las anomalías a través de este nuevo lente, el paradigma heliocéntrico fue ganando aceptación. Este cambio de paradigma no fue solo un cambio en la teoría, sino una revolución que alteró las prácticas científicas, las herramientas utilizadas y las preguntas planteadas en la investigación astronómica.